Hola, buenas. Hoy vamos a empezar un estudio, una actividad nueva, un estudio nuevo, que es una cosa que yo empecé personalmente ya hace bastante tiempo, y es leer a través del libro de Proverbios cada mes. Entonces es un libro como tiene 31 capítulos. Entonces ya es muy fácil leer a través del mes. Entonces ya un capítulo al día, entonces ya es muy fácil recordar dónde estás. Entonces, por ejemplo, si hoy es el día 1, entonces el capítulo 1. O el día 2, entonces el capítulo 2. Entonces hoy quería empezar ya leer el primer capítulo. Y los primeros capítulos en Proverbios ya nos explican los beneficios y motivos para buscar sabiduría y cómo podemos encontrar sabiduría. Y después ya tenemos son como listas de proverbios. Entonces ya cuando lleguemos ahí ya explicaré cómo leerlo y qué hacer. Pero para hoy quería leer el capítulo 1, trozos de ello, entonces para resaltar el tema de los proverbios. Y entonces en el primer capítulo, el versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y después nos explica un poco lo que se puede recibir. Entonces, al buscar sabiduría, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y al entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces ahí vemos un poco, los beneficios y lo que se obtiene de buscar la sabiduría. Y también vemos que el comienzo empieza con, como dice, el temor de Jehová. O sea, eso no es miedo de Dios, es el respeto extremo de Dios. Es reconocer quién es y que Él está cerca de nosotros. Entonces es importante ese hecho de reconocer que Dios no es como nuestro vecino o simplemente otra persona, pero Dios es el Dios de la creación, es el Todopoderoso y está aquí con nosotros y nos quiere enseñar y cuidar y guiar en nuestras vidas. Entonces, al ver que ese es el que está con nosotros, ya hay un respeto que debe salir de nosotros. Y después dice, vamos a saltar y veremos otras cosas, dice, en el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces muchas veces también la sabiduría y la enseñanza viene de los padres y no podemos olvidar lo que nos enseñan. Pero es importante buscar la sabiduría y vivirla, porque no es una cosa simplemente llenar la cabeza, pero es algo que se vive. Y después nos dice en el primer capítulo que una cosa que hace la sabiduría es guardarnos de los que nos quieren engañar. Y presenta cómo son esas personas en los versículos desde el 10 hasta el 19. Entonces pero nos dice que al tener sabiduría podemos cuidarnos de esas personas que quieren engañarnos. Y hoy en día hay mucha gente que intenta engañar a las personas, que intentan aprovechar de su bondad y el deseo de ayudar.
pero con la sabiduría podemos distinguir los motivos también. Y después, en el libro de Proverbios es importante entender también que está en un formato de poesía. Entonces usa elementos de poesía. Por ejemplo, presenta el tema de sabiduría como una persona. Entonces da calidades de persona a sabiduría. Entonces, por ejemplo, en el versículo 20 del primer capítulo tenemos el siguiente. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y después nos dice un poco el mensaje. Pero vemos que no hay excusa, que la sabiduría está ahí clamando a las personas, en todos los sitios públicos donde pasan. Entonces no se puede decir, es que yo no sabía, es que no tenía sabiduría, es que... Entonces lo vemos aquí, lo veremos más en este libro, que la sabiduría está ahí clamando a las personas para parar, para escuchar, para hacer caso. Pero después aquí nos dice en el versículo 24 al 26, bueno, y realmente hasta ya el 32, nos dice qué pasará con los que no hacen caso, que ya pasan al lado y no, sin parar, sin darle más importancia, porque al final es una decisión. Entonces nos puede llamar, nos puede clamar, pero tenemos que decidir si vamos a recibir el mensaje de sabiduría. Y en el versículo 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces ahí está diciendo, mira, vais a recibir lo que habéis elegido. En ese momento no voy a estar ahí ofreciendo sabiduría y el fruto de sabiduría. Vais a recibir lo que habéis elegido. Incluso lo dice de tal forma, dice que me voy a reír de vosotros. Entonces ya está claro que nosotros tenemos que decidir y viviremos con el fruto de nuestra decisión. Incluso dice en el versículo 31, comerán este grupo que pasa al lado y no quiere nada de sabiduría. Dice, comerán del fruto de su camino. Entonces hay dos posibilidades y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Entonces, y cada camino tiene su fruto. Y al final de este capítulo dice, entonces ya girando, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, hay motivo para buscar la sabiduría. Y no es como buscar algo que es difícil de encontrar. Lo que vemos aquí en el primer capítulo y lo que veremos también en los siguientes es que clama al hombre, nos avisa, nos quiere ayudar a evitar las trampas del mundo. Pero tenemos que decidir cuáles son las voces que vamos a escuchar. ¿Dónde vamos a encontrar consejo? ¿Estamos dispuestos a buscar sabiduría? Yo te invito ya a empezar este viaje a través de los proverbios conmigo. Entonces, como he dicho, cada día es leer el capítulo según ese día. Y pondré un comentario de los primeros capítulos cada día. Y después haremos algo especial cuando llegue a las listas de los proverbios. Pero entonces ya para mañana será leer el capítulo 2. También es como una presentación y una explicación de los beneficios
de encontrar la sabiduría y de vivir con sabiduría. Entonces espero que sigues en este viaje y encontrarás tesoros que se pueden vivir hoy. Entonces espero que el Señor te guíe y te bendiga ricamente.